Bienvenidos, estudiantes de nuevo ingreso al curso de admisión para el año 2022. Les saluda nuevamente su maestra Elizabeth Guevara y estamos nuevamente con el tema número 2 que se titula el uso de la tilde en pronombres. Espero, ¿verdad?, de que tomemos los apuntes más importantes ahí en nuestro cuaderno para, ¿verdad?, poder tener una mayor retentiva. Bueno, pues sin más preámbulos, iniciamos con nuestro tema. A continuación, tenemos que tener algo muy claro, que es la tilde diacrítica. ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿En qué momento nosotros estaríamos utilizando esta tilde? Y fíjense que es de suma importancia poderla utilizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente nos va a permitir distinguir las palabras. Esas palabras que se escriben igual, pero que van a tener un significado totalmente diferente. Al escucharla, nosotros lo vamos a escuchar exactamente igual, pero en la escritura la tilde puede cambiar totalmente el significado de esa palabra. En este sentido también, ¿verdad?, la ortografía de la lengua española señala que la tilde diacrítica se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma. Simple y sencillamente para eso, para poder diferenciar una palabra de otra palabra. Para eso, ¿verdad? Y entonces nosotros estaríamos utilizando, en este caso, la tilde. Acá en esta diapositiva yo les he puesto a cada uno de ustedes una lista, ¿verdad?, de palabras, en qué momento nosotros estaríamos utilizando la tilde diacrítica. Por ejemplo, nos vamos a centrar primeramente en el uno, y ese tú. En el momento en el que usted me lo ponga tildado, va a ser un tú de un pronombre personal. Cuando nosotros estemos, ¿verdad?, ante un tú tildado, por favor, no se les olvide, esto es de suma importancia, este tú, nosotros lo usamos, ¿verdad?, muchas veces, es bastante común. Entonces, cuando estemos ante un tú de un pronombre, yo tengo que tener claro, ¿verdad?, de que lo voy a tildar. Y ahí tengo yo. Tú tienes muy claro cómo planear tu futuro. Ese tú me está sustituyendo a un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir Juan. Juan, tienes muy claro cómo planear tu futuro. Entonces, ese tú es un tú de pronombre. Recordemos que era un pronombre. Los pronombres son todos aquellos que me van a sustituir al nombre. Entonces, cuando me están sustituyendo al nombre, va a ser un pronombre. Por ejemplo, en ese tú, yo puedo decir Pedro. Pedro me está sustituyendo, ¿verdad? Ese tú me puedes estar sustituyendo a un Pedro. Pedro, tienes muy claro cómo planear tu futuro. O yo puedo decir Sofía, a ver el nombre de alguna niña. Sofía, tienes muy claro cómo planear tu futuro. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el segundo, en el numeral número 2, ya veíamos ese tú. Yo lo voy a estar tildando siempre que sea un tú de un pronombre. Bueno, pues él, mire, dice el pronombre personal frente al artículo. Cuando yo estoy ante un pronombre personal, y recordemos los pronombres, todos aquellos que me van a sustituir el nombre, entonces yo lo voy a tildar. Por ejemplo, acá tenemos él, siempre elige el camino más corto. Ese él, yo lo tengo que tildar porque me está sustituyendo a un pronombre, me está sustituyendo el nombre de una persona. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan siempre elige el camino más corto. O yo puedo decir, Martín siempre elige el camino más corto. Y si nos ponemos atención, él me sustituye a un pronombre. Por eso yo lo tengo que tildar.
Cuando es un artículo, en este caso sí no, pero si es un él y ese él es un pronombre personal, siempre lo voy a tener que tildar. También tenemos acá el mi, ese pronombre personal frente a mí, un adjetivo posesivo. Para mí es importante que te acuerdes que es mi cumpleaños. Entonces acá voy a enmarcar este ejemplo. Si usted se fija, para mí. Entonces, estoy diciendo, ¿verdad? Que es para mi persona, para mí. Yo siempre lo voy a tener que tildar cuando es un pronombre. En ese pronombre siempre lo va a tener que tildar. Y el siguiente dice que te acuerdes que es mi cumpleaños. Entonces, entre ese pronombre lo voy a tildar versus un adjetivo posesivo. También uno de los errores que yo considero que a diario cometemos muchas veces es con ese sí. Ese sí, muchas veces nosotros no sabemos diferenciar cuándo tiene que ir tildado y en qué momento no tiene que ir tildado. Cuando ese sí es de un pronombre personal, es un adverbio de afirmación o un sustantivo, en este caso yo sí lo voy a tener que tildar. Mucho ojo con eso, porque en la mayoría de los casos este es uno de los errores más comunes a los que nosotros nos enfrentamos, que no lo tildamos, pero cuando esté en una afirmación, en un sustantivo o en un pronombre personal, en este caso yo lo voy a tener que tildar. Frente a un sí, cuando es una conjugación o una nota musical. Si es una conjugación, ¿verdad? Entonces no. En caso de que sean conjunciones, yo no lo tengo que tildar. Dice, sí, el otro día se me olvidó comprobar si había apagado la televisión. Este sí es un sí de afirmación. Yo estoy afirmando, sí, se me olvidó, sí, no lo hice, es una afirmación. Y en el otro, ¿verdad? Ya ahí ya es una conjunción. Sí, había apagado la televisión, entonces en este caso ya no me está sirviendo de afirmación, sino que me sirve como una conjunción. Bueno, pues continuamos. La del té, en la mayoría de las veces, casi siempre lo aprendemos nosotros a diferenciar. ¿Por qué? Porque aquí, con respecto a este té, en el número 5, el primer té dice que es un sustantivo de infusión. Nosotros sabemos que es un té de bebida, por ejemplo, un té de manzanilla, un té de canela, un té, hay diferentes tipos de té. Siempre que yo esté hablando de un té de bebida, por obligación yo lo voy a tener que tildar. Ojo con eso, que no se les olvide, ¿verdad? Frente a un té de pronombre o letra T, cuando usted escriba la T como letra, ese no lo tiene que tildar. O cuando usted tenga ese T de pronombre, tampoco. Solamente cuando yo esté hablando de bebida. Ahí sí, ¿verdad? Y acá tenemos el ejemplo. Por lo que veo, el té rojo, y ese té me está diciendo que es un té de bebida, es un té rojo, entonces yo lo tengo que tildar, porque es un té de bebida. Dice, es el que más te gusta. Cuando yo digo el que más te gusta, ese té me está sirviendo, el segundo té, acá lo vamos a dejar, acá, este que les estoy ahorita enmarcando, este segundo té me está sirviendo a mí de pronombre. Y por lo tanto, como me está sirviendo de pronombre, me está sustituyendo a cierta persona, entonces eso no lo tengo que tildar. No se les olvide, solamente cuando es un té de bebida. Bueno, pues continuemos. Este es otro, fíjense. Es uno de los errores que nosotros comúnmente realizamos, ¿verdad? Al momento de poder escribir este de. Fijémonos bien en el de. Cuando yo estoy hablando de y este de me está sirviendo del verbo y me está diciendo que es del verbo dar. Cuando usted, vamos a ver, yo estoy dando, dar. Entonces, ese de, yo sí lo voy a tener que
tildar. Mucho ojo con esto, que no se nos olvide. Frente a un de preposición. Recordémonos que las preposiciones ya están, nunca van a cambiar. Cuando yo esté ante un de, que me está sirviendo de preposición en una oración o en un enunciado, no necesita que se tilde. Pero siempre que yo tenga ese de dar, entonces sí. Me encanta que mi hijo me dé. Si usted se fija, ese de es un de dar. ¿Y el qué es lo que le encanta que le den? Bueno, pues besos. Así dice la oración. Me encanta que mi hijo me dé besos de esquimar. El primero me está sirviendo de dar y de dar una acción que es de dar besos, y el segundo ya, ¿verdad? Ya no es de dar, sino que va a ser una preposición. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Este tema es de suma importancia porque muchas veces nosotros en nuestro diario vivir, ahí cuando nos dejan algunas tareas o actividades, los docentes, y mire, y si usted se fija, este tema no es importante solamente en lenguaje, ¿verdad? Para ustedes, lenguaje y literatura. No, también es importante porque cuando ustedes le vayan a dejar un reporte en sociales, le dejen un reporte en ciencias, usted tiene que utilizar estas reglas de acentuación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ese de. Otro no es muy común, pero sí, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en cuenta que cuando nosotros estemos ante un C, y ese se esté tildado, es porque tiene que ser del verbo ser, del verbo saber, ese se de conocimiento, frente a un se de pronombre. Cuando yo estoy ante un se de pronombre, no lo tengo que tildar. No se tildan los se de pronombre. Y veamos aquí el ejemplo, ¿verdad? Dice, sé muy bien. Entonces, si usted se fija, el primer C, ese C, muy bien, va tildado porque es un C de saber. Ya le decía yo, es un C de conocimiento y por lo tanto ese C tiene que ir tildado. Dice que no se rinde a la primera de cambio. Y usted fíjese bien, la diferencia, este C es un C de saber. Y el segundo C ya es uno de pronombre. Y este, ¿verdad? El más, sí es bastante común. Casi siempre en los reportes, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos identificar el momento en el que este más tiene que ir tildado y en el que no tiene que ir tildado. Así que espero yo que ustedes ahí, ¿verdad? Desde donde nos estén escuchando, ya sea que estén en casita o que anden visitando a alguien y nos estén ahí, ¿verdad? Poniendo atención al video, no se les olvide tomar esos apuntes. ¿Por qué? Porque muchas veces también nuestro cerebro, ¿verdad? No es capaz de almacenar todo y ya con nuestros apuntes es muy fácil, ¿verdad? Ir ahí a consultarlos. Cuando yo esté ante un más, mucho ojo con esto, que acá sí cometemos muchos errores. Cuando yo esté ante un más de un adverbio, un más que sea un adjetivo, un más de pronombre, un más de conjunción, acá esa conjunción dice con valor de suma o un más sustantivo, yo lo voy a tener que tildar. ¿Cuándo es que no va a ir tildado, señor? ¿Y cuándo no va a ir tildado? Bueno, pues cuando yo esté ante un más, pero en conjunción adversativa. Fíjense que este está fácil identificarlo. Y usted me va a decir, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando esa conjunción, y yo lo puedo sustituir al pero, si usted le cuesta y usted está ante un ejemplo y ese ejemplo, esa conjunción la sustituye por el pero, entonces ese no tiene que ir tildado. Veamos el ejemplo. Dice, hoy he trabajado más. Si usted se fija, ese va de tildado. ¿Y por qué lleva tilde? Bueno, pues porque ahí me está dando un valor sumativo. Y dice, hoy he trabajado más horas. Veamos si lo puedo, ¿verdad? Ahí sustituir por la conjunción pero.
¿Será que yo puedo decir, hoy he trabajado, pero horas? No, no tiene sentido. Yo no puedo decir así, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente más. Acá está. Dice, más me siento con energía. Bueno, pues apliquémosle la regla. Veamos si este sí se puede sustituir por esa conjunción pero. Leamos, dice, hoy he trabajado más horas, pero me siento con energía. Sí, en el segundo caso, yo lo puedo sustituir por esa conjunción y va a tener sentido. Entonces, como lo puedo sustituir, así de fácil, ¿verdad? Yo lo voy a poder identificar siempre en todos los ejemplos que a usted se le presente. Siempre y cuando se pueda sustituir, no habrá ningún problema. Usted ya me lo va a poder identificar que ese no va a ir tildado. Muy bien, bueno, pues continuemos con este tema que yo considero que es de suma importancia porque en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cometemos esos errores. Dice que es necesario conocer la clasificación de los pronombres y de los determinantes para poder aplicar la regla de acentuación. Recordemos que esto no es solo porque yo quiero, ay, porque a mí se me antojó que lo voy a tildar, no. Para esto ya existen las reglas de acentuación que nos da la RAE para poder, ¿verdad?, diferenciar cuándo van tildados y en qué momento no van tildados. Y esto se dice a que algunos pronombres y determinantes se parecen entre sí. Entonces, pero hay que aprender a identificarlos. Bueno, pues me va a decir cuáles van a ser las reglas. Acá ya se las hemos numerado. Fíjese bien, anteriormente yo les proyectaba algunos ejemplos para que nosotros ya nos empecemos a hacer la idea en qué momento los tildo, en qué momento no los tildo. Y bueno, pues ahora veamos cuáles van a ser esas reglas que me van, que yo no las puedo violentar, esas reglas que yo no puedo obviar. Entonces, en primer lugar, se dice que los pronombres personales, él, tú y mi, se tildan siempre. Siempre lo vamos a tildar. Cuando ese él, cuando ese tú y cuando ese mí me estén sirviendo como un pronombre personal. Siempre. Mucho ojo con esto. Yo les aconsejaría, y todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, que lo puedan anotar. Es una de las reglas más importantes. Siempre que van a ser pronombres personales, él, tú y mí, tilde. No se les vaya a olvidar. Los pronombres, repito que es un pronombre, los pronombres son los que me van a sustituir al nombre. Un pronombre me puede sustituir Juan, María, Sofía, Pedro, Pablo, etcétera. Entonces, ahí, ¿verdad? Yo lo voy a tildar. Bueno, pues veamos la siguiente regla, la regla número 2. Dice que la variante pronominal ti, cuando yo esté ante una variante y esa variante pronominal, ese ti, no lo tildo, puesto que solo se encuentra en esta clasificación y no existe como determinante. Entonces, ese ti solamente, ¿verdad? Yo lo voy a encontrar como una variante pronominal. Y como no lo encuentro como un determinante, no tengo necesidad de tildarlo para poder diferenciar este ti. Entonces, en este caso, no. Mucho ojo con esta regla. La siguiente, ¿cuál es, señor? Bueno, pues acá está. Miren, dice, los determinantes, mucho cuidado. Los determinantes posesivos, tú y mi, y el artículo él, no deben tildarse, ya que estos acompañan al nombre y sirven para hacer más específico su significado. Cuando yo esté con un determinante posesivo, si es un tú de pronombre, sí lo tengo que tildar, pero si es un tú de un determinante posesivo, entonces no va a ir tildado. El tú, el mi y él, cuando me estén desempeñando la función de artículo. Muy bien. Acá tenemos otras reglas, ¿verdad?, que no tenemos que obviar. Este día estamos hablando, ¿verdad?, de esa tilde. Esa tilde puede cambiar todo el significado.
en mi oración. Entonces son temas de suma importancia poderlos repasar, poderlos retomar, y yo los invito, ¿verdad? Nuevamente a anotar. Anotar lo más importante. Estas reglas a mí, ya se los mencionaba, no solamente me va a servir en literatura, no, estas reglas me van a servir, ¿verdad? En las demás asignaturas. Bueno, pues continuemos. Se dice que los pronombres demostrativos, ¿qué tipo de pronombres? Demostrativos. Esto, eso, aquello, no se tilda. Actualmente se establece que a los pronombres estas y estos, eso se aplica a tilde solamente cuando la oración presente confusión. Solamente, ¿verdad? Cuando se presente confusión. Hay algunos que todavía lo tildan, pero ya con las actuales normas que ya no dan las RAE, no los tiene que tildar. Esto, eso, aquello. No necesariamente se tienen que tildar, al menos que ya haya una confusión en la escritura, ¿verdad? Ahí sí. Tenemos el ejemplo, esta fue quien me dio esta mordida. Entonces tenemos dos veces la palabra esta. Entonces, dos veces ese pronombre demostrativo. Entonces, para evitar esa confusión, para que no se confunda, entonces nosotros tenemos que realizar esa tildación, pero no siempre. Es raro, ¿verdad?, que se tengan que tildar, solamente para eso. También dice, otra de las reglas muy importantes, estos temas son de suma importancia. Dice que los pronombres exclamativos e interrogativos deben tildarse. Siempre que usted esté ante pronombres, ante esas preguntas, hasta en esas exclamaciones, en esas emociones, usted me lo va a tener que tildar. Siempre. Ese qué, ese cuándo, ese quién, ese dónde. Cuando sean de pregunta, usted me lo va a tener que no solamente de pregunta, sino que también tengan un valor exclamativo, me lo va a tener que tildar. Acá, ¿verdad? Es uno de los que más utilizamos. Se utilizan bastante estos. Mucho ojo, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con estas reglas. Dice que la variante pronominal ti, es lo que mencionábamos anteriormente, no se tilda, puesto que no existe otra palabra que desempeñe la misma función. Y como ya no hay palabras que me van a desempeñar la misma función, solamente la ti en variante pronominal, entonces no la tengo que tildar. Si usted se fija, ese tú, ese él, ese mí, yo lo tildo porque me pueden desempeñar dos funciones, pero ya en el ti ya no, solamente está ese ti, no hay otro ti, entonces yo no necesito tildarla. Y ya para finalizar, dice que la Real Academia de la Lengua ya no prescribe tildar los pronombres demostrativos. Entonces ya esos pronombres demostrativos ya no es necesario también tildarlos. ¿Cuáles son, señor? Puede que usted me diga, ¿y cuáles son? Acá están, mire, los demostrativos este, ese y aquel. Esos yo no los tengo que tildar con sus femeninos y plurales, ¿verdad? Cuando funcionen como pronombres. Este es tonto. Quiero aquella. O como determinantes, aquellos tipos. La chica esa. Si usted se fija, no los tiene que tildar. Cuando estén desempeñando la función de demostrativos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y aprender a identificar la función. A partir de la función que una palabra me esté desempeñando, a partir de esa función, yo voy a aprender a tildarlos o no tildarlos. Muy bien. Bueno, pues avancemos. Acá les he puesto esta imagen sobre la tilde diacrítica. No se nos olvide. Les he repetido.
exactamente estos ejemplos porque son los que nosotros más utilizamos y es en la que muchas veces nos equivocamos, no sabemos cómo diferenciarlos. Dice que la tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes. No es ese mismo tú tildado que ese tú sin tilde. Lo voy a tildar cuando me esté sustituyendo un pronombre. No va a ir tildado me sustituye un pronombre. No va a ir tildado cuando sea posesivo. Así de igual forma es él. Ese él tiene que ir tildado si es un pronombre. Y ese él no va a ir tildado cuando sea un artículo. Y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el periodista hizo una pregunta. Si usted se fija acá, yo tengo el periodista. Acá me está sirviendo de artículo. En ningún momento me está sirviendo como un pronombre. Y ya en el contrario, no. Miren, en este ejemplo, enfocémonos acá. Juan es buen estudiante. Estoy hablando de Juan. Juan es buen estudiante. Y ahí digo él. Y este él me está sustituyendo a Juan. Y como este él me está sustituyendo a Juan, entonces eso la función que está cumpliendo dentro de esa oración es de pronombre. Me está sustituyendo a Juan, entonces yo lo tengo que tildar. Acá tenemos este té, mire, el té de sustantivo, de bebida, siempre lo voy a tildar. El café no me gusta, prefiero el té. Y ya les decía yo, hay diferentes tés, hay el que más les guste a ustedes y siempre lo vamos a tener que tildar cuando sean tés de bebida. Y cuando sean un té de un pronombre personal, en este caso no los tengo que tildar. Espero yo que estemos aprendiendo. Este es un video, yo no se los voy a pasar, se los voy a dejar, ¿verdad? Abajo de este enlace van a poder encontrar la presentación y van a poder ver este video. Se los vamos a dejar, ¿verdad? Para que puedan ampliar los conocimientos sobre este tema. Si ha quedado alguna duda, acá, ¿verdad? Este video está súper explicado cuáles son los que vamos a tildar y cuáles son los que no estaríamos tildando. No es lo mismo, ¿verdad? El que de pregunta que el que no es de pregunta. Entonces, este día, eso era la clase, era de suma importancia aprender a identificar cuáles vamos a tildar, cuáles no vamos a tildar. ¿Cómo lo voy a hacer? Simple y sencillamente lo vamos a hacer a partir de las reglas. Todas esas reglas que yo ya les mencionaba, si nosotros, ¿verdad?, las podemos identificar, entonces ya no hay necesidad, ahí no hay equivocación. Ese qué de pregunta, usted ya sabe que todos esos qué de pregunta llevan tilde. La tilde juega un papel muy importante. La tilde aprende a diferenciar cuál es el contexto de mi palabra. Así que tengamos mucho cuidado al momento de utilizarlo. Vamos a finalizar dando esta información, que son los pronombres demostrativos, y dice que se utiliza la tilde para diferenciar los pronombres demostrativos de los adjetivos. Recordemos que los pronombres, ya lo decíamos, sustituyen al nombre y entonces y los adjetivos, puede que usted ya se me le haya olvidado. Los adjetivos son los que me dicen cualidades o características de un objeto, de una persona, de alguna cosa, de algún animal. Entonces, los adjetivos me van a acompañar a los sustantivos. Esos adjetivos no llevan tilde, solamente los pronombres, ¿verdad? Dice que solo es obligatorio su uso cuando la oración puede dar lugar a equívocos. Para no equivocarnos, para no confundirnos, para eso vamos a utilizar esta tilde. Y acá tenemos estos ejemplos. Dijo que esta mañana vendrá. Esta se refiere a una persona del género femenino antes mencionada.
Y en la oración de abajo, dijo que esta mañana vendrá. Esta se refiere a esta mañana. Uno se va a referir a una persona, pues es una mujer. Entonces, y abajo ya no se refiere a ninguna persona, a ninguna mujer, sino que ya se está refiriendo a la palabra mañana. Entonces, para evitar esas equivocaciones, entonces es que la Real Academia, ¿verdad?, implementa cada una de estas reglas. Espero que todo haya quedado claro. Muchísimas gracias por esa atención. Recordemos que somos nuevo ingreso, estamos actualmente en octavo y vamos a aplicar para noveno grado. Que tengan cada uno de ustedes un feliz día. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes explicándole este tema y nos vemos, ¿verdad?, nuevamente en el tema número 3. Muchísimas gracias y feliz día. Nos vemos.